dentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Quisiera volver a casa, volver a casa, volver a casa, volver a casa. 18:04 en toda la República Argentina. Martes de Mundial, martes de nuevo jefe de gabinete. A extrañarme. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? En este momento 13 grados en la zona del AMBA. Pero ahora, nena, quisiera volver a casa. Una jornada cargada de información. Prepárate, que se vienen los aumentos. Julio llega con aumentos. Volver a casa. De todo menos de sueldo, por supuesto. Aunque ojo, la esperanza es lo último que se pierde. En la provincia de Salta en este momento 11 grados, mañana 12 de máxima, 6 de mínima. El jueves fresquito. En Bariloche, en el sur de nuestro país, en este momento 1 grado, aguanieve. ¿Esto es verdad? En Formosa, hermosa, 14 grados, mañana probabilidad de precipitaciones. Perdóname, nena, y déjame entrar hace tiempo. ¿Cómo andan argentinos con corazón paraguayo? Qué lindo pueblo el paraguayo. Volver a casa. Calentando la semana para el día viernes que juega la selección nacional. Con la remera de Paraguay, al mando de los controles Silvio Soler, tomando un tereré, Seba Esquivel y mascando una sopa paraguaya, Diego Mayo, al mando de la producción. 11 3200 0530, ese es el WhatsApp de la radio, me encanta leerte, charlemos, mándame algo y lo compartimos al aire. Así comienza el regreso, otro día en el planeta Tierra. Solo para ver al perro. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. ¿Qué se cuenta? ¿Están volviendo a casa? ¿Están escuchando la radio en el auto, en el taller, en algún medio de transporte? ¿Están viendo el partido que comienza en este momento entre dos de las selecciones que, bueno, no te diría que son las favoritas?
Francia sí, Suecia no sé, veremos qué sucede, se enfrentan Francia y Suecia y ayer me imagino que todos brindamos, festejamos por la hermana selección paraguaya, glorioso triunfo contra el nefasto pueblo alemán, el origen teutón, el pueblo, bueno, ustedes saben, historia oscura, política y deportiva, en este caso coinciden en nuestro encono contra el pueblo alemán, así que un abrazo grande a nuestros compatriotas, coterráneos de la patria grande, de la República del Paraguay. Después vamos a estar hablando porque muchas reacciones, la verdad, muy lindas de lo que pasó ayer. Pero te tengo que contar que el tema del día de hoy tiene que ver con Adorni y Santilli. Juró Santilli como jefe de gabinete. Mucha presencia de gobernadores, cómo le gusta a los cordobeses este gobierno, cómo le gusta a Raúl Jalil este gobierno, el gobernador de Catamarca. Finalmente, Milei le tomó juramento al Colorado Santilli, que deja el Ministerio del Interior. Ayer contábamos, vida de narco tiene Santilli, y no lo digo yo, mirá el dato que nos tiraba ayer Eduardo Valdés, lo dice el espía que lo caminaba, que no era otro que el ex marido de su actual mujer, un cocinero de renombre durante la década de los 90, la persona que pasaba información, invitaba a los hijos de Santilli a su casa y les tiraba de la lengua. Mirá lo espurio que será el señor Mauricio Macri. Alguna vez dijo una formación fácilmente infiltrable y hay que reconocer que tenía razón. Finalmente el PRO terminó de copar este gobierno y se estrena la serie de Mauricio Macri. No sé si lo vieron, en la crisis de los streaming, mientras Blender despide gente, Olga estrena la serie de Mauricio Macri, un intento por humanizar al tirano. Somos frágiles de memoria, ¿no? El tipo que tomó 44.000 millones de deuda, que condenó a varias generaciones, el responsable de Lara San Juan, entre otras atrocidades, la represión en la protesta por la reforma tributaria previsional, ahora Olga, el canal de Bernarda Chela, está bueno ponerle nombre a los dueños de los medios, ¿no? Va a ser el responsable de lavarle la carucha a Mauricio Macri. Se viene la serie web de Mauricio Macri, así que prepárate para mirarla. Mientras tanto se conocieron los audios filtrados de Manuel Adorni. ¿Cómo lo opera al contratista? Manuel Adorni nos va a dar comidilla para días y días. Me parece que es evidente que lo que se viene es el escarnio público. Se comenta, mira este dato, se comenta que Bettina Angeletti, ¿sabés quién es Bettina Angeletti? Está bueno que no nos olvidemos, ¿no? Es la esposa o ex esposa de Manuel Adorni. Se comenta que estaría buscando un abogado por fuera del de Manuel Adorni. ¿Qué pasa? ¿Quiere hablar Bettina? ¿Quiere protegerse? Bettina, que era monotributista de la mínima, que facturaba, no sé, 100.000 pesos por mes y que terminó llevándose millones en asesorías de coaching ontológico, estas vendehumiadas que le gusta hacer a la gente, y además se arregló los dientes, se puso unas teclas divinas. ¿Quién pudiera ser Bettina Angeletti? Y después te voy a estar contando también de todo lo que sucede a nivel internacional. En la segunda hora lo tenemos a nuestro querido Atilio Borón. Vamos a pasar por Entre Ríos también a contarte lo que pasa en Gualeguaychú, y por último nos vamos a detener en uno de los temas de la jornada que tiene que ver con los despidos. En este momento grave la situación en la CONEA, en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Los laburantes, con casi 100 despedidos, reclaman y han tomado el edificio, así que vamos a seguir de cerca esa situación que tiene que ver con el desguace de la Argentina nuclear, de la Argentina atómica, que es uno de los objetivos de este gobierno. Pero te decía que ayer todos estuvimos de festejo, todos gritamos los goles de Paraguay, ¿no? Silvio Soler, que tiene raíces guaraníes, gritó los goles de Paraguay. Bueno, fuimos varios los que agitamos los goles de Paraguay, y para hablar un poco de fútbol, pero un poco también de política, estamos en comunicación con un amigo de la casa, el señor Leo Rubin, periodista, conductor de Paraguay, también militante político. ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo estás? Hola, Jair, querido, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos cómo estás? Contame cómo se vivió lo de ayer. Acá yo te comentaba, hoy hablamos con Leo antes del programa y le dije, acá era impresionante, la gente en el barrio de Almagro, mi barrio,
gritando el gol como si fuera el gol de Argentina, el gol de Boca, de River. ¿Cómo se vivió la jornada de ayer, Leo, allá en Paraguay? Ojo que hay un libro que dice que Maradona también tiene raíces de guaraní. Mirá, arrancó tranquila la entrevista, ¿eh? Bueno, hay un libro que se lanzó hace poco que dice eso, nada más y nada menos, lo dicho por el propio Diego Maradona. Bueno, la verdad que se vivió una fiesta interminable, porque la gente amaneció por las calles de Asunción, de distintos lugares, de distintas capitales en el interior del país, y sé que también en la Argentina esto fue así. Varios amigos me llamaron como vos y me decían que muchos gritaban los goles como si fuera la Argentina. Me llamó gente de toda Latinoamérica. La verdad que retumbó en el mundo entero, y principalmente en un país como Argentina, donde hay tantos paraguayos y descendientes de paraguayos y tantos jugadores que han sido formados en la Argentina o que han sido traspasados al fútbol argentino. Bueno, desde Canales, que hizo el gol cerrando como lo hizo en la Sudamericana también, a todos, por supuesto. Estaba Andrés Cubas, que es un relojito, como le dice Alfaro, que llegó a jugar en Boca Juniors también. Bueno, Galarza, que no le fue muy bien en River, pero la está rompiendo en la selección paraguaya. Bueno, y así podemos citar Orlando Gil, podemos citar a Alex Núñez, interminable cantidad de jugadores que han estado en la Argentina. Totalmente, ayer repasábamos, ¿no? El arquero de San Lorenzo, los zagueros de Lanús, el 5 de River, el 9 de Independiente. Finalmente, mucho vínculo entre ambas naciones. Quiero una reflexión tuya, Leo, sobre dos personajes. Una sobre Gustavo Alfaro y otra sobre José Luis Félix Chilavert. Bueno, por el último, ¿qué te puedo decir de Chilavert? Siempre es un tipo mala leche, mala onda, que parece ser un resentido absoluto, y al mismo tiempo una persona es como un camaleón, ¿no? Él, por ejemplo, se ha quitado fotos con varios intendentes y presidentes aquí, después los criticaba, caso Lugo, caso del propio Cartes. La verdad que es un camaleón, como dijo Alfaro, un francotirador. Fue candidato, ¿no, Leo? Fue candidato en las últimas elecciones. Sí, no, pero no pasó el 2% y ahora se quiere candidatar acá en la ciudad de Luque, una ciudad muy grande donde está el aeropuerto internacional que está pegado a Asunción. No creo que tenga chance de nada. Realmente no aporta nada a la política, no aporta nada en el fútbol. Me quiero centrar mucho en lo que decía ayer Alfaro, que muchos jugadores paraguayos como Roque Santa Cruz están allá en Estados Unidos, o como Santana, que también jugó en Argentina, y otros que están allá apoyando a la selección. Y él decía, ¿por qué no estar acá, o por qué no llamarlo a Orlando Gil y tirarles palabras positivas de aliento y no decir que es un mudo, como llegó a decir hace unos días cuando, te recordarás, después del partido de Estados Unidos, dijo que era un mudo? Es decir, lo trató muy mal, y creo que si vamos a quedarnos con el Chilavert, arquero excelente, que nos dio realmente muchísimas satisfacciones, no solamente a Paraguay, sino a Vélez Sarsfield, también militando en el fútbol argentino, y con esa manera de ser que se bancaba todas las, no sé si se puede decir puteadas, pero bueno, todo lo que le venían, todas las puteadas. Ese es el Chilavert que realmente, que incluso el Dibu Martínez, no sé si vos te acordás, pero el Dibu tiene una remera de esas que tenía Chilavert con un perro adentro. Sí. Hay una foto del Dibu de chico con esa remera. Es decir, él ha sido ejemplo de muchos. Pero bueno, que nos quedamos con esa parte de Chile y no olvidamos el resto, porque a partir de ahí realmente es un tipo, yo te diría, desagradable. Así que no le demos mucho para estirar la cuerda. De Alfaro, bueno, ¿qué te puedo decir? La gente está encantado con él por la mentalidad que le puso a la selección desde el primer partido. A mí me asombró mucho porque él había llegado y el primer partido fue contra Uruguay en Montevideo, y empatamos ese partido y podíamos haber ganado, y realmente ya me impresionó porque veníamos muy mal en las eliminatorias. Digo, ¿qué hizo este tipo que en 15 días ya pasa esto? Y bueno, y después le gana a Argentina, creo que le sacó el invicto con un golazo de chilena del Tony Sanabria. Le gana a Brasil, es decir, tuvo Paraguay grandes triunfos, pero siempre Alfaro avisó esto. Yo no me cuelgo de todos los periodistas y gente de las redes sociales, que entiendo también, el hincha se pone mal, pero mucha gente dijo, no, pero ¿por qué jugamos así con Australia? Qué sé yo. Él dijo,
desde que terminó la eliminatoria en un partido que se jugó en Lima, que era la primera vez que Paraguay le ganaba a Perú en Lima, que con esto no alcanzaba para el Mundial, que había que hacer mucho más. Y ayer lo volvió a decir, digamos, Paraguay baila al ritmo del equipo que le propone, porque no tenemos las grandes estrellas, no somos Argentina, no somos Brasil, no somos Alemania tampoco. Pero bueno, el Mundial es así, ¿no? Nos cargamos a Alemania. Tenés que recordar, Jair, y vos lo sabés, que bueno, hablando de Chilaver, en Francia 98 fuimos eliminados por la Francia campeona, por aquel gol de oro que después nunca más se sacó esa regla estúpida, y Paraguay podía haber llegado a los penales contra Francia, y por qué no la hazaña que hizo ayer Gil en el 2000. En el 2010 en Sudáfrica fue eliminado por España, que después fue campeona. En ese partido Tacuara Cardoso, un gran delantero del Benfica que venía a hacer más de 100 goles en Europa, bueno, tiró el penal y le atajó Iker Casillas, que es un enorme arquero, y después metió un gol de penal a España. Así que fue un partido dificilísimo para una España bellísima como la de la España de Iniesta. Pero bueno, así es el Mundial, hay que jugar con otra cosa. No hay que pensar en un despliegue de fútbol de juego bonito, como dicen los brasileros, hay que ganar. Totalmente, Leo, y te quiero llevar a otro tema que manejás muy bien. Leo, bueno, tiene muchas experticias, podríamos también hablar de música. Algún día les contaré que Leo Rubín fue el tipo que llevó a Paul McCartney a Paraguay. Escuchá, Silvio Soler, el tipo que llevó a tocar a Paul McCartney, no es joda. Otro día te pido esa anécdota, Leo, pero hoy te quiero... Le traje a Charly García para los 15 años de nuestra radio también. Mirá vos, cuando Leo laburaba en una de las radios más populares de allá, Ñandutí, pero te quiero preguntar, Leo, sobre la situación política. ¿Qué está pasando a nivel político en Paraguay? Ayer veíamos a Santi Peña, exfuncionario del FMI, un tipo del riñón del Partido Colorado, que declaraba feriado. ¿Cómo venís evaluando lo que es la gestión del gobierno derechista de Paraguay, muy aliado de Milei, dicho sea de paso? Sí, bueno, mirá, con el tema del feriado es muy difícil salir en contra porque todo el mundo estaba feliz, digamos. Claro, en esa yo lo banco. Claro, o sea, es populismo puro, pero la verdad que la gente, bueno, después te digo, con todo lo que se vivió ayer, nadie durmió ayer, entonces era como algo que no está mal, y como vos decís, yo le banco. Después sí, bueno, estamos alineados completamente a Estados Unidos. Este es el gobierno más alineado a Estados Unidos que yo he visto en los últimos tiempos. Se pasa Peña por Estados Unidos, hablando con Marco Rubio. Es el perrito faldero de Donald Trump. Realmente es lamentable la poca, el manejo tan malo que tenemos en relaciones exteriores. Te voy a dar un dato que yo estoy tratando mucho en el programa, debo ser de los pocos, porque aquí hablar de China y Taiwán también es todo un tabú. Es la primera vez en la historia que en Paraguay una licitación de 5G no le permiten a empresas chinas participar. Esto es una cosa gravísima. La empresa Huawei, que es la más grande de telecomunicaciones del mundo, ha participado en Paraguay desde la era del 2G, 3G, 3,5, 4, y ahora en el 5G le pusieron una cláusula en la Comisión de Telecomunicaciones donde prácticamente dice que si no tenemos relaciones diplomáticas con ese país, no se puede presentar a la licitación. Entonces, empresas grandes, telefónicas de Paraguay, que utilizan el hardware, todas las antenas, porque Huawei no es teléfono, lo más fuerte de ellos son la infraestructura. Bueno, no le dejan participar, solamente pueden ingresar empresas, en este caso europeas, como Ericsson o Nokia. Entonces, eso va a hacer que al consumidor le salga más caro, porque si vos tenés un proveedor que te va a salir más caro, el costo se le traslada al cliente. Eso ya me dijeron a mí, off the record, algunos gerentes de estas empresas telefónicas. Entonces, realmente nos estamos bajando los pantalones, y además por nada, porque si vos me decís, bueno, nos aliamos a Estados Unidos y nos dan algo, pero no nos dan absolutamente nada realmente, ¿verdad? Son migajas, y es humillante realmente ver esto en política exterior de nuestro país, mi querido Jair. La verdad que sí, Leo, te quiero agradecer este contacto. Te quiero cerrar con una última. Contame qué pasa con la oposición en Paraguay. ¿Hay alguna esperanza? ¿Van a tener elecciones en el 2028? ¿Qué ves? ¿Con qué uno se puede ilusionar? Ya que estamos hablando de ilusiones y ustedes están ilusionados en el Mundial, ¿hay algo para ilusionarse, Leo?
Bueno, mira, acá hay un candidato muy fuerte que se llama Miguel Prieto, que fue intendente de Ciudad del Este, que lo sacaron, y eso le dio más fuerza. El Partido Colorado lo sacó, digamos, intervino la capital esteña, y eso le dio mucho más fuerza a él. Él está corriendo, está pasando un fenómeno muy parecido, me dicen algunos, me han dicho en mi programa de televisión, a lo que pasaba con Lugo, con Lino Oviedo. La gente en el interior se entusiasma con él. No en balde, tiene como 50 causas judiciales. El lawfare se está aplicando muy fuerte con Miguel Prieto. Así que esa es la figura del 2028, sin ninguna duda hasta el momento, a no ser que realmente corra alguna causa judicial que sea real, que yo no he visto ninguna que tenga ningún sustento legal hasta ahora. Es simplemente sacarlo de la cancha. Pero antes están las elecciones municipales, que son ahora en octubre, el 5 de octubre, son las elecciones municipales, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Si Paraguay va a retener, digamos, a nivel ciudades grandes, Ciudad del Este va a seguir en manos de la oposición. Asunción es un veremos. Está la candidata Soledad Núñez, que fue candidata a vicepresidenta de Efraín Alegre en las últimas elecciones, que tiene chances, pero bueno, hay que trabajar mucho, porque Asunción es una capital donde el Partido Colorado tiene una presencia enorme, sobre todo desde el punto de vista clientelar. Los votos se siguen comprando, como el 30% de los votos son comprados. Es horrible eso, pero que ha sabido ser gobernada por el progresismo, ¿no? Me recuerdo hasta Mario Ferreiro, una alternativa hasta de izquierda, centro-izquierda en algún momento. Sí, vamos a llamarle el centro-izquierda. Estuvo Mario Ferreiro, bueno, el primer candidato, el primer intendente de Asunción fue Carlos Filisola, un histórico, después fue senador como 4 veces. Fue un batacazo en el año 91. Y ya tuvo también intendentes liberales, algunos más conservadores. Es decir, que Asunción es una ciudad que sí va siendo pendular de alguna manera, pero el Partido Colorado se ha afianzado mucho en los últimos 15 años, te diría, 10 años con mucha fuerza con la entrada de Horacio Cartes, que hay que decir que entró en el Partido Colorado y al comienzo, bueno, se quería separar un poco de eso clientelar, y al final se dio cuenta que por ahí venía la mano, lo supo hacer y lo está profesionalizando incluso. Así que eso es para la oposición es una carga más, te diría, ¿no? Porque no solamente hay que ganar un Partido Colorado con historia y con todo lo que significa agarrarse de las tetas del Estado, sino que ahora se ha profesionalizado mucho con la entrada de Horacio Cartes, que es un tipo que viene del mundo de los negocios y que en sus negocios siempre ha traído, no sé, buenos gerentes, buenos marketineros. Bueno, y así se inventó a un candidato que es el candidato actual de Asunción por el Partido Colorado, el oficialismo, que se llama Camilo Pérez, que fue, digamos, el secretario aquí del Comité Olímpico Paraguayo, donde ha tenido mucho éxito gestionando todo lo que son lo relacionado a distintas competiciones que organizó Paraguay, que tiene una sede preciosa de Olimpiadas, digamos. Entonces, bueno, inventó un candidato, Jair, alguien que no estaba en la política, trajo un outsider, ganó la interna el 6 de junio y ahora se presenta con una chapa de intentar modernizarse, que hay gente no colorada que está comprando. Así que no le va a ser fácil a la oposición en este año en las municipales. Sí tenemos chances. Y para el 2028, cerrando lo que me preguntaste, hasta el momento, sin ninguna duda, Miguel Prieto es la gran figura que atrae y que se está convirtiendo, digamos, en el hombre popular que hace falta de mística y de personalidad, digamos, para enfrentar al Partido Colorado. Impresionante, Leo. Siempre un gusto hablar con vos. Te agradezco este contacto. Está jugando Francia-Suecia. El que gane va a enfrentar a Paraguay. ¿A quién elegís, Leo? No, cualquiera, esa es la realidad. Obviamente que Suecia... Mira, yo estaba pensando, digo yo, los suecos habrán dicho, el técnico le habrá dicho, si Paraguay le ganó a Alemania, ¿por qué no le puede ganar Suecia a Francia? Es lo mismo que yo le diría como técnico sueco a mis jugadores, ¿no? Si fuera el Alfaro de los suecos, le diría, mira, además que Suecia tiene jugadores, ¿no? Tiene Gyökeres, tiene un número 10, tiene Isaac que juega en el Liverpool, o sea... realmente Suecia tiene un buen equipo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Que los que nos toque, nos tocará y bueno, ya veremos quién se destaca, si Canales o Gil o si aparece Diego Gómez, que hasta ahora no apareció como uno quisiera verlo, ya apareció Enciso ayer con un golazo, pero bueno, falta Dieguito Gómez, que es jugador del Brighton, que creo que tiene que aparecer.
Abrazo grande, Leo. Recomiendo Abrazo. que lo sigan a Leo en sus redes sociales y que además escuchen Made in Paraguay, el programa que tiene el podcast de Leo, que está buenísimo para saber todo lo que pasa en nuestro vecino y querido país. Lindo, bello, rompa. Mercado 4, aquí una vida nomás tiene el gato. Laberinto, laberinto, son notas en cuerdas de requinto. Cuiden, cuiden que se viene el fin del mundo. Me decís a mí que soy oriundo de ahí. Huye, hermano. Huye, hermano. Plata, plata, el que no tiene mata. Sobrevivir, sobresalir. Al fin del túnel da luz. Junta tus manos y clama por Jesús. Anda vivo, vivo por este mercado. Aquí jamás fue crucificado. Huye, hermano. Huye, hermano. Salida, Añareta ahí. Quiero verte salir de ahí. Él quiere estar en la pantalla, estar en la TV y ver cómo se ve. El sistema no falla. Suena el soundtrack de una de las mejores películas paraguayas que yo he visto, ¿eh? No es que he visto tantas, pero esta me quedó marcada. 7 cajas. Sucede en el Mercado 4 de Asunción, sí señor. Un mercado, tuve la oportunidad de ir. Mirá esta anécdota, tuve la oportunidad de ir y es un mercado de comida, de artículos para el hogar, de ropa. Y los tipos, me siento a comer a un lugar popular y le digo, ¿qué recomienda comer acá? Sopa de pescado. ¿Sopa de pescado? ¿Vos estás seguro? Sí, acá se come sopa de pescado. Comí sopa de pescado. ¿Sabés cómo terminé, no? 2 días con el retorcijón más chico, era el terremoto de Venezuela. Hecho pelota. No coman sopa de pescado en el Mercado Paraguayo 4. Sí, mírense 7 cajas, peliculón. Otra más que vi muy buena, Las Herederas. Linda película también. Silvio Soler en la musicalización. Nosotros nos vamos a ir a una tanda muy cortita y cuando volvamos seguimos haciendo el regreso en este nuevo día en el planeta Tierra. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666 8400.
Atención Luján, el viernes 10 a las 20:30 llego al Teatro Trinidad Guevara con mi nuevo show Total Anormalidad. 90 minutos de humor sin pausa de hidratación. Entradas por teatrotrinidadguevara.com.ar o en la boletería. Viernes 10, Luján, te espero. Cintia García está en AM530. Gerardo Ferreira, eras vicepresidente de Electroingeniería cuando te lleva a declarar Stornelli. Te voy a decir claramente cómo son las reglas de juego, me dice. ¿Ese fue Stornelli? Es Stornelli. Estás detenido por la ley tanto, yo ni sabía que... Si te arrepentís, me dice, te vas con Mimi y Federico que te están esperando en el pasillo. Y si no me arrepiento, no, si no te arrepentís vas a tener que ir a la cárcel. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? Dice, de haber colaborado con esos mugrientos, me dice. ¿A quién te referís? Le digo yo. Dice, el matrimonio que estaba ahí en La Rosada. Digo, ¿vos te referías a Néstor y Cristina? Sí, me dijo él. Yo no tengo nada que arrepentirme. A las 12, La García, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. ...18:35 en toda la República Argentina. Muchos mensajes que llegan al 11 3200 0530. Después los vamos a estar leyendo uno por uno. Así que mandate un aporte ahí si tenés ganas. Si no, también te sumás a Somos Radio AM530 al streaming, en donde podés ponerle rostro al tipo que está... Sí, ahí está arrancando el Windows 98 en la Pentium 3.0 de la radio AM503. No seas malo. Pero hoy no estoy tomando mate, pero cuando tomo mate, a cada cual le gusta una yerba diferente, ¿eh? Yo si tomo de la buena. Porque no hay mejor yerba que Yerba Mate La Buena, que conserva el aroma y sus propiedades de origen manteniendo calidad y precio, elaborada con palo y polio, siendo libre de gluten. Con Yerba Mate La Buena, toma mate y seguí escuchándola. 530 para el mejor mate, la mejor yerba, Yerba Mate La Buena. Y te quiero hacer una invitación muy especial a vos que te gusta ir al teatro, a vos que te gusta la agenda cultural que tiene la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en alguno de estos teatros del under porteño que suele uno encontrarse algunas joyitas maravillosas. Mirá la recomendación que te tengo. La suerte de la fea se llama esta obra dirigida por Mauricio Cartún, que de hecho tenemos una invitación especial que nos hacen. Escucha. Hola Yair, Sibel y oyentes de la 530. Mi nombre es Luciana Dulitsky, soy actriz e intérprete de La Suerte de la Fea, un unipersonal de Mauricio Cartún con música en vivo de Fede Bertet, dirigido por Paula Ransenberg, que aborda la vida de una ejecutante de viola que en la Buenos Aires de los años 30
Es confinada a ejecutar su instrumento desde el foso de una orquesta de señoritas en un bar de hombres, mientras una bella se luce en su lugar. Es una obra con una dosis justa de drama y humor, y esta tragicomedia celebra sus 10 años en cartel en Timbre 4, que queda en el barrio de Boedo, en México 3554, y la vamos a estar haciendo los jueves a las 20:30, todos los jueves de julio y agosto. Las entradas las pueden conseguir a través de la plataforma de Alternativa Teatral o de la página del teatro. Los esperamos. Buena invitación entonces para ver La suerte de la fea en el Teatro Timbre 4. Y vos sabías que debutó el nuevo vocero, el reemplazante de Manuel Adorni, Adrián Rabier. Adrián Rabier, que es un tipo que votó 2 veces contra la ley de financiamiento universitario y que sabías que tiene 3 cargos, el tipo tiene 3 cargos en la universidad pública y votó 3 veces contra la ley de financiamiento. Arrancó, bueno, siguiendo una línea de coherencia, ¿no? Que es el desprecio por todos los seres humanos que están pasándola mal. Lo que dijo es: los que no puedan pagar el gas se van a tener que abrigar. Así lo dijo el tipo que se enorgullecía de venir a cambiarle un poco el tono, ¿no? Este es un moderado, lo pidió la gente, si bien viene a reemplazar a Adorni, lo pidió la gente del sector del PRO, con cierto acuerdo, con un poco más de mesura en sus palabras. Bueno, así debutó hoy. De hecho, tenemos el fragmento de audio para escucharlo. Escuchalo al flamante vocero libertario Adrián Rabier. Este gobierno considera que es importante que las tarifas de los servicios públicos vayan retornando a sus precios libres, a sus precios de mercado, a sus costos, digamos, por lo menos para cubrir los costos. Y eso ha implicado también una medida muy desafortunada, muy ingrata, que este gobierno tiene que hacer, de decir: te tengo que duplicar el gas, te tengo que duplicar el agua, te tengo que duplicar el costo de la electricidad. Eso también después conduce a otro tipo de acciones en las familias, de decir, bueno, ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas, voy a tratar, bueno, todas estas cuestiones que se han hablado tanto en algunos otros gobiernos, pero tiene que ver con que estos costos, o sea, esto de no hay almuerzo gratis, la famosa frase también del ya citado Milton Friedman, de que alguien lo tiene que pagar. No, esos subsidios que se tenían que dar a las empresas como Camusi en gas, o Edenor o Edesur y demás, alguien lo tiene que pagar. Nosotros estamos considerando que cada individuo, como es el principal beneficiario de ese servicio, debería ser el que aporte la tarifa. Ahora, es importante notar, cuando ustedes miren mes a mes cómo está evolucionando la inflación, que los aumentos tarifarios mes a mes... No, dejá, cortalo ahí. Es el macrismo 2.0. ¿Vos te acordás cuando Macri te decía que vos tenés que apagar la estufa y estaba en patas un día de menos 4 grados? Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentran en su casa, sí, en invierno, sí, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Ah, perdón, le estamos consumiendo la energía a los ricos del país. Te pido 1000 disculpas, Mauricio. Julio va a llegar con aumentos en, anotá, luz, gas, agua, transportes, peajes, BTV, alquileres, prepagas y colegios privados, ¿eh? Así lo reveló el gobierno. Se vienen aumentos del 1.5 al 2.8 en gas, en AISA un 3% en la zona del AMBA, vos sabés que AISA es del área metropolitana, un 4.1% de aumento en los pasajes, y además el subte se va a 1.621 pesos, una locura lo que cuesta viajar en transporte público. Uno de los aumentos porcentuales más grandes que explican el abrumador crecimiento inflacionario, por más que el gobierno lo quiera tapar utilizando la misma fórmula que hace una década y media atrás, tiene que ver con el volumen y el peso del aumento del transporte en las canastas familiares. Pero nos vamos a ir, este programa con la célebre Bonavita tenía un perfil muy federal que intentaremos conservar y reponer. La otra vez estaba viendo qué pasaba en los distintos lares de nuestro amplio, ancho y hermoso país y ponía el ojo sobre la situación en Gualeguaychú. Yo decía, me imagino que el intendente de Gualeguaychú debe estar muy preocupado resolviendo las preocupaciones, las necesidades de sus ciudadanos en un momento acuciante. ¿Sabés dónde estaba el intendente de Gualeguaychú?
En Israel, qué bonito es Israel, cantaba igual que le enseñó Javier Milei, mientras parece que no están pasando nada bien la realidad los habitantes de la ciudad. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Luciano Peralta, que es periodista de La Mala, el medio cooperativo de Gualeguaychú. ¿Qué haces, Luciano? ¿Cómo estás? Yair Sibel te saluda acá en la Radio de las Madres. Hola Jair, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación, abrazo grande para vos, el equipo y la audiencia. ¿Cómo ves esto de que el intendente de la ciudad decida pegarse un viajecito y justamente a Israel, no? Sí, tiene varias connotaciones, varios puntitos, voy a tratar de ser lo más sintético posible, contarte, Jair, a vos y a todos que en las últimas horas, a ver, el viaje de Israel del intendente Mauricio Davico, que les voy a contar muy resumidamente ahora quién es el intendente aquí de la ciudad, fue durante la semana pasada, del lunes 22 al viernes 26 de junio. Ese mismo viernes 26 de junio, una de las empresas del parque industrial de Gualeguaychú. Gualeguaychú tiene dos perfiles bien marcados. Uno es el industrial y otro es el turístico, asociado a las playas y al carnaval mayormente. Una de las empresas ese mismo viernes anunciaba el despido ni más ni menos de 100 trabajadores, que son la totalidad de los trabajadores que cumplían su trabajo en Unión BAT, una fábrica nacional de baterías, que prácticamente no, de hecho echó a todos los trabajadores en previo aviso de la noche a la mañana. Esto fue el viernes pasado. Esta mañana nos enteramos también que desde otra de las empresas del parque industrial, Laboratorios PIAM, echó a 11 trabajadores. Y ya hace algunas semanas atrás la misma empresa había echado a 8 trabajadores. Entonces son 19 por un lado, 100 por otro, son 120 trabajadores en la última semana, prácticamente, en una ciudad como Gualeguaychú, Jair, que tiene 100.000 habitantes. No es ninguna megalópolis, no es ninguna metrópolis. Para tomar dimensión, por ahí 100 trabajadores en otra estructura, aunque siempre es un drama, un despido, es muy fuerte en una ciudad como la nuestra. En ese marco, el intendente Mauricio Davico viajó la semana pasada a Israel. Es su primer viaje en estos poco más de 2 años y medio de gestión, su primer viaje importante en términos internacionales. Ustedes seguramente recuerdan que el primero en hacer punta en Israel la semana pasada, la anterior en realidad fue Martín Menem. Sí, con agenda cerrada, no supimos qué fue a hacer, Consulté yo, te digo, Luciano, con la prensa de Martín Menem y me dijeron, no tenemos gacetilla, no estamos informando mucho. Absolutamente. Formalmente se informó que fue a profundizar la relación política e institucional y ampliar la cooperación entre los dos parlamentos. Básicamente es informar la nada misma, pero todos vimos las fotos y las imágenes de Martín Menem posando con las autoridades israelíes, firmando, uno vaya a saber qué cosa. En ese marco posterior al arribo de Martín Menem, arribó a Israel el intendente de nuestra ciudad, de Gualeguaychú, en una segunda comitiva. Informó oficialmente que fue invitado de honor el intendente de la ciudad por el gobierno israelí para ser parte de la conferencia Muni World, una conferencia que en lo formal reúne a líderes y intendentes de diferentes partes del mundo. Otros intendentes de la Argentina también fueron parte de esta comitiva. Básicamente lo que se informó también, ahora al regreso, el intendente ya está acá en la ciudad y no se ha dado mayor información sobre los resultados de este viaje oficial, ¿no? Pero se fue informando durante la semana. Nuestro intendente tiene mucha presencia en las redes sociales. La búsqueda de soluciones tecnológicas aplicada a la gestión, inteligencia artificial, seguridad, todos puntos en que el Estado de Israel hace punta. Lo llamativo de todo esto que prácticamente en paralelo a que el intendente de la ciudad estaba arribando de Israel, el pasado 22 de junio la Comisión Investigadora de la ONU declaró que el Estado de Israel ha cometido crímenes de guerra y lesa humanidad, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes, sí, y no tanto.
porque lo que marca, me parece, y desde nuestra lectura, el arribo del intendente a Israel en este marco, es alineamiento con la política exterior de la Libertad Avanza, del presidente Javier Milei, que tiene tanto en Donald Trump por un lado, en Benjamin Netanyahu por otro, la referencia a ciegas en términos de seguidismo respecto al posicionamiento geopolítico internacional. Eso por un lado. ¿Por qué es importante para nosotros los gualeguaychenses, para nosotros los entrerrianos, más allá de la lectura que se pueda hacer geopolítica de este viaje? Lo importante también en términos electorales es porque viajó a Israel Davico en el mismo momento o casi en paralelo a que lo hacía Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. La relación entre Davico y Menem es muy estrecha, son amigos hace mucho tiempo. De hecho, Menem es el padrino de uno de los hijos del intendente de Gualeguaychú. Muy cercano. Muy cercano, y esto es importante porque en términos personales no, para nada. Es importante porque si bien Rogelio Frigerio, gobernador de la provincia de Entre Ríos, tiene muy buena relación con el gobierno nacional, la figura de y Davico y Frigerio tienen muy buena relación también, son parte del mismo, si bien, ahora les quiero contar de dónde viene Davico, que es nuestro intendente, no viene ni del PRO ni de la Libertad Avanza, tiene marca propia, tiene llegada propia a la Casa Rosada, ahora les voy a contar eso también. Pero en términos políticos, este arribo de Davico a Israel marca la agenda propia que tiene el intendente de Gualeguaychú, porque también tiene ciertas aspiraciones a competir el año que viene, 2027, por la gobernación. Quiere suceder a Frigerio. De la provincia. ¿Cómo? Tiene ganas de sucederlo a Frigerio. Exactamente. ¿Y por qué eso le hace ruido a la Casa Gris, que es la casa de gobierno en la ciudad de Paraná, la capital entrerriana? Justamente porque Davico tiene llegada propia. Les hago un muy pequeñísimo resumen de quién es Mauricio Davico. Antes de ser intendente aquí de Gualeguaychú, a donde llegó el 10 de diciembre del 2023 y desbancó 36 años consecutivos de gobiernos peronistas en la ciudad de Gualeguaychú. 36 años consecutivos. Fue intendente antes de eso de Pueblo General Belgrano en 2 oportunidades. Fue bastante conflictiva la candidatura a intendente de Gualeguaychú porque se judicializó, porque ya había sido intendente en otra localidad. Y bueno, se judicializó el tema, cuestiones que la justicia le dio el ok, pudo ser intendente, es intendente. Es un peso fuerte de la Libertad Avanza aquí en la provincia de Entre Ríos. Para que ustedes tomen dimensión, el día que Javier Milei gana las elecciones y sube al escenario del búnker a dar su discurso, una de las 2-3 personas que lo acompañan arriba del escenario es el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico. Mirá vos. Tiene una relación súper estrecha con Martín Menem, como les contaba. Tremendo lo que contabas, porque habla de una triangulación, ¿no? El Estado genocida de Israel, vamos a llamarlo por su nombre y apellido, el poder local y las aspiraciones de un sector, bueno, que además viene de desbancar al peronismo. Contame, tenemos 2 minutos, Luciano, pero contame cómo se viene viviendo, además de los despidos que mencionabas, nombrabas primero 100, después 15 más, en un volumen importante para la ciudad. ¿Cómo viene siendo la situación social en la ciudad? ¿Cómo se viene llevando? Jair, la situación social de Gualeguaychú no escapa a la situación general de la República Argentina. Aquí los sectores castigados son los mismos sectores castigados del ancho y el largo de todo el país. Lógicamente, Entre Ríos es una provincia con cierto perfil agroindustrial, si se quiere, pero después, digamos, lo que es la industria son despidos todos los meses, todas las semanas, como te contaba. El turismo es un drama. Porque Gualeguaychú es una ciudad que vive en gran parte del turismo, y el turismo es uno de los sectores más afectados absolutamente de este proceso.
Y después los estatales es la misma realidad, tanto los médicos, los trabajadores de salud, los trabajadores de la educación, inclusive los trabajadores de seguridad, de la fuerza de seguridad, son sueldos que muchas veces son sueldos de pobreza y que no escapan a la realidad general de la República Argentina, lamentablemente. Totalmente. Bueno, gracias por este reporte, Luciano, de la visita del intendente de Gualeguaychú y su polémico viaje a Israel. Recomendamos seguir a La Mala, es el medio cooperativo de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, para enterarse de todo lo que sucede por allí. Te mando un abrazo grande, Lucho. Abrazo grande, saludos a todos. Hablábamos con Luciano Peralta, periodista de La Mala. ...1-0 gana Francia, gol de Kylian Mbappé. Muy afilado Kylian Mbappé con las definiciones políticas, te digo, me gustaría que alguno de los nuestros sea un tercio de lo picante que es con las declaraciones Kylian Mbappé, un tipo que siempre dejó claro que se posiciona a la izquierda, que está en contra del racismo, del fascismo, de Marine Le Pen, ¿no? Un tipo que demuestra que no es necesario quedarse callado pese a estar en las grandes ligas del fútbol internacional. Te contaba, sí, que hay 20% de la planta de trabajadores de la CONEA despedidos en este momento. Hubo una toma, los funcionarios se atrincheraron. Porro es el apellido del director, se atrincheró en la CONEA, tuvo que ser refugiado y custodiado por la Gendarmería por una protesta de trabajadores. También hubo despidos en la UOM Avellaneda. Vamos a estar hablando de esta situación en un ratito. Polémico la presencia del gobernador Nacho Torres en la provincia de Chubut, en donde también lo increparon los trabajadores docentes que están viviendo una situación difícil, y los docentes de la provincia de Buenos Aires también reclaman aumento paritario. La realidad compleja en todo el país, hay una transversalidad en la crisis del empleo, un aumento de la precarización, ¿no? Un aumento de la informalidad laboral que tiene que ver con las políticas económicas que tomó este gobierno. Ahora en un ratito nos metemos con los mensajes 11 3200 0530. Vamos a escuchar un temita musical y ya seguimos con esto que es El Regreso. El viejo sol se adelantó, el día inmenso me iluminó, la vida me convidó su miel, de sus ríos puedo beber, el cielo y el mar se juntan, y los dos forman un mismo color, la marea roja me va dejando un extraño sabor. La sangre no puede hacer ningún bien, la muerte aparece y no mira quién. La sangre no puede hacer ningún bien. El color de tu bandera me anima. Cuando siento que todo acabó. El viejo sol se adelantó, el día inmenso me iluminó, la vida me convidó su miel, de sus ríos puedo beber, el cielo y el mar se juntan, y los dos forman un mismo color, la marea roja me va dejando un extraño sabor, la sangre no puede hacer ningún bien, la muerte aparece y no mira quién, la sangre no puede hacer ningún bien. El color de tu
puede hacer ningún bien. El color de tu bandera me anima. Cuando siento que todo acabó. El color de tu bandera me anima. Daniel Melingo, este es nuestro homenaje para el músico y cantante de rock argentino, cofundador de los Twist y también integrante de la gloriosa banda de Los Abuelos de la Nada. Desde aquí un beso y un recordatorio a su vasta trayectoria musical. El color de tu bandera me anima. Se viene la ola polar, agarrate de tu bufanda, atate la bufanda. Ola polar en Buenos Aires, 2 puntos. El viernes podría ser el día más frío del año, El Servicio Meteorológico Nacional así lo informa, porque viene una masa de aire polar proveniente de la Antártida, de la otra parte de nuestro país. Ustedes saben que vivimos en un país bicontinental, Que no te chamullen que Córdoba es el centro del país. El centro del país es Tierra del Fuego. Córdoba es una hermosa provincia histórica y poderosa, pero no es el centro geográfico. El centro geográfico es Río Grande, Tierra del Fuego, una masa polar que viene de la Antártida y que probablemente genere que el viernes en la zona sur del conurbano haya cerca de temperaturas de bajo cero, dicen. En Quilmes, Cañuelas, Berazategui, Ezeiza, en la ciudad de Buenos Aires, 1 grado, viejo. Así que a abrigarse, que está complejo el tema de resfriarse, Ya se terminó eso de los días por enfermedad en el laburo. Acá te rajan, viejo, vieja escuela, feudalismo. Así que sacá la camperita, sacá una bufanda y a abrigarse. 19 horas en punto, vamos a ir una tanda. Cuando volvamos tenemos el gusto de compartir el éter con el señor Atilio Borón, a mi opinión, la mejor persona para entender lo que sucede en América Latina y el mundo. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Carlos Polimeni está en AM530. Daniel Vinelli ha regresado a la Argentina para celebrar sus 80 años, que incluyen 65 de trayectoria en la música. ¿Quiénes son a tu criterio los bandoneonistas tops de la historia argentina? Los mejores, los que a vos más te llaman la atención. Bueno, empecemos por Troilo. Troilo tiene un fraseo único que lo había heredado de Silla Cortiz. Luego, ese fraseo de Troilo lo tomó Piazzolla y lo desarrolló. Entonces hizo su fraseo. Con Piazzolla aparece Leopoldo Federico, que fue otro de mis ídolos. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com.
Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. ...19:04 en toda la República Argentina. Estás en la radio de las madres. En este momento, en el área metropolitana de Buenos Aires, la temperatura asciende a los 12 grados, fresquito. Hay que ponerse una camperita, algo viejo, porque si no te terminás resfriando. Y ustedes saben que en este programa tenemos el lujo, la suerte, el placer de tener al mejor analista. Esto es un término objetivo, ¿no? Porque a veces uno, ya sabes, objetivos pero no imparciales. En el periodismo, como enseñó Jorge Massetti, a veces uno pone un poco de su opinión. Esto es un dato concreto de la realidad. El mejor analista internacional de este país en el momento es el señor Atilio Borón y está con nosotros al aire. Hola Atilio, ¿cómo estás? Estás muteado, en principio estás muteado, eso no hay duda. O capaz estás iniciando una nueva técnica de comunicación no verbal. Mirá que Atilio siempre fue un tipo vanguardista, eso no se lo pueden criticar. Quizá esté iniciando una nueva forma de comunicación. A ver ahí, Atilio. ¿Y ahora me escuchás? Excelente, la clásica forma bueno. de comunicación verbal que utilizamos. Qué bueno. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. La exageración tuya ya es ilimitada, pero bueno, vamos al grano. Qué lindo estar otra vez en el programa, estos martes, con vos en el regreso. Y bueno, con muchas cosas para hablar, ¿no? De la situación internacional. Totalmente. ¿Te puedo arrancar con una? Dale, sí, yo diría que vos vayas planteando un poco, dale. Sí, dale, sí. Lo que me llamó la atención, no lo comenté porque quiero tu lectura, pero que para mí es el título del día, es el tuit de Iván Cepeda, candidato opositor en Colombia, que sacó más de 12 millones y medio de votos, y que dijo: ojo, porque yo no voy a reconocer tan fácilmente al presidente a menos que 2 puntos. ¿Qué pasó, Atilio? Bueno, lo que pasó es que los procesos electorales hoy por hoy en América Latina también han sufrido la peste de la privatización. Esta es la verdad. Hoy en día vos votás en Colombia y quien registra tu voto, quien cuenta tu voto, quien hace la distribución de los asientos parlamentarios, de los curules parlamentarios, son empresas privadas. Todo eso ha sido privatizado por sucesivos gobiernos, y si bien el presidente Petro advirtió de que esto era un problema muy muy serio que podía llegar a tener consecuencias fatales, bueno, lo cierto es que esto es lo que ha venido ocurriendo. Y fíjate vos que, por ejemplo, el gobierno nacional en Colombia no tiene una copia del padrón electoral que sí tiene esta compañía privada de los hermanos Batista, creo que se llama, una compañía que hace consultoría electoral. Ellos sí saben, son los únicos que saben cuánta gente vota en Colombia, cuánta gente tiene ese derecho. Entonces, evidentemente hay una serie de irregularidades muy grandes que hacen que Iván Cepeda esté realmente
seriamente pensando en una impugnación muy a fondo, inclusive llegando el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, ¿verdad? Porque al fin y al cabo Colombia forma parte de la OEA, para ver, digamos, de que haya la posibilidad de un recuento objetivo e imparcial de los votos emitidos en Colombia. Perdón por esta interrupción, pero bueno, entonces Cepeda, digamos, evidentemente está reaccionando de esa manera ante una situación absolutamente anómala. Acá en la Argentina tenemos muchos problemas con la vida democrática, pero por lo menos nosotros tenemos una Dirección Nacional Electoral, por lo menos se garantiza todavía, aunque lo podemos perder, cuidado con eso, ¿no? Porque en este afán privatizador del gobierno, desregulador del gobierno de Javier Milei, de repente, si hay una mayoría parlamentaria, te hacen lo que hicieron en Colombia o lo que hicieron en Perú, y por esas razones que Cepeda está dando la voz de alarma de que, bueno, puede ocurrir de que él no reconozca a De la Espriella, que además hay muchas razones para no reconocerlo. O sea que De la Espriella es un tipo que tiene triple nacionalidad. Ah, yo sabía que doble, sabía que colombiano y yanqui. No, triple. Yanqui, colombiano e italiano. De la Espriella, de la mafia siciliana, o la camorra napolitana. Bueno, ahora, esto tiene un problema, Jair, que a veces se considera muy a la ligera. Cuando vos sos Estados Unidos, cuando te otorga a vos la ciudadanía, no así en el caso de Italia ni en muchos otros casos, pero te toma un examen, tenés que conocer en cierto detalle la Constitución de los Estados Unidos, las leyes principales, hablar en el idioma inglés y haces un juramento de lealtad. Juramento de lealtad. O sea que en este momento Colombia eligió una persona que tiene una lealtad pública declarada de incondicional adhesión y defensa de los Estados Unidos. No, por lo menos controversial, por lo menos. Pero Jair, esto es un juramento. Es un juramento. Entonces, evidentemente habría muchas razones para decir, miren, esta persona tiene un conflicto de intereses nacionales, porque a la hora de defender el interés nacional colombiano, si esto se contrapone con el interés nacional de Estados Unidos, ¿para dónde va a patear el amigo? ¿Para qué arco va a patear el amigo de la Espriella? No, ya me imagino. Para hablar de Italia. Para no hablar del caso de Italia. Y el otro caso parecido acá es el de Daniel Noboa. Daniel Noboa, peor, porque de la Espriella se hace ciudadano americano. Daniel Noboa nació en Estados Unidos. Es ciudadano nacido y criado en Estados Unidos. O sea que en Sudamérica ya tenemos 2 presidentes yanquis. Exactamente. Tuvimos un tercer presidente yanqui en Perú, la patria de nuestro amigo Roberto Sánchez, que anda ahí también. Ahora vamos a hablar. Ahora hablemos de Roberto. Bueno, pero sabes que Pedro Pablo Kuczynski, que fue presidente también de Perú, era ciudadano de los Estados Unidos. Increíble lo que estás contando, Atilio, porque además uno no tiene noción de esto, pero son intereses encontrados. Digo, en cualquier lugar del mundo no te permiten asumir, te dicen, viejo, mínimo renuncia a tu nacionalidad foránea. Acá no, por eso somos países semicoloniales o neocoloniales, ahí esta es la gran pelea. Entonces, bueno, esto me parece que es lo que está en la base de lo de el muy ajustado triunfo, por otra parte, de la Espriella, y un triunfo que además se materializó, y esto hay que decirlo claramente con toda tu audiencia, básicamente a través de los votos de los colombianos en el exterior. Esto me da, perdón, Atilio, pero me da origen a un debate, porque lo hablamos en el caso de los colombianos en el exterior, lo hablamos en el caso de los peruanos. En países de América Latina es muy grande la diáspora, tristemente, ¿no? Porque son muchos compañeros, coterráneos, migrantes. Ahora la pregunta es, ¿ese voto termina definiendo, el voto de Miami termina definiendo lo que pasa en Antioquia o lo que pasa en Cajamarca?
Y desgraciadamente así ocurre, pero además hay un detalle que lo complica todavía más, Yair, y es el siguiente. Resulta que en esos votos en el exterior se toman en los consulados, en donde prácticamente no hay control ninguno del voto, ¿te das cuenta? O sea, una vez que termina la elección, en los consulados se ponen los votos en unas urnas especiales, pero nadie te garantiza de que hayan puesto más votos de los que había, o que hayan quitado los votos de Cepeda y puesto los votos de la Espriella, o el caso de Keiko Fujimori, que también pasó lo mismo. Sí. El escándalo del consulado peruano acá en Buenos Aires, ¿verdad?, que demoró 4 días en mandar los votos, vos lo comentaste ya, mandar los votos de Buenos Aires a Lima. Entonces, estamos ante procesos de deterioro democrático muy, muy serios, y esta es la razón por la cual Iván Cepeda plantea esto. Pero déjame agregar una notita a pie de página sobre todo esto. Yo estoy muy enojado, ¿no es cierto?, con algunos personajes de América Latina que cuando se produjo la elección de Maduro, ¿no es cierto?, hace 2 años, ¿no es cierto?, en el 24, estuvieron 3 meses pidiendo las actas. No, había canales progresistas de streaming, que hacían algoritmos, logaritmos para calcular el voto en Táchira, y me parece que no se enteraron de muchas. Primero no se enteraron que en El Salvador Bukele religió sin reelección, y ni hablar que no se enteraron de lo que estás contando. Bueno, imagínate, realmente es un problema muy, muy grave, ¿no es cierto? Estamos por eso en una situación en donde el peligro de la manipulación del voto es realmente muy significativa, y esto es lo que de alguna manera está en la base de toda esta crítica de Iván Cepeda, que dice, bueno, yo no sé si este tipo es quien realmente fue electo por el pueblo de Colombia como presidente de la República. Así que, bueno, hay que estar muy, muy atentos a toda esa posible distorsión de la voluntad popular en los países de nuestra América. Atilio, contame por favor, que te voy a pasear por toda la región, porque también tenemos novedades de lo que sucede en el Perú, en donde, bueno, la misma preocupación por el sistema de votos, por el conteo en el exterior, por la manipulación del organismo electoral, por la presencia en la justicia de la derecha enclaustrada allí. ¿Qué sabemos de Perú y qué podemos esperar? Un ejercicio prospectivo que se venga hacia adelante. Mira, yo creo que lo que sabemos de Perú es que ahora aparentemente ayer o antes de ayer se terminó de hacer el recuento final de votos, ¿verdad? Que de vuelta no hubo insistencia de algunos líderes progresistas en América Latina en querer ver las actas, que es una cosa que a mí me tiene realmente muy indignado. La facilidad con que se le concedió el triunfo de la Espriella y los 2 meses que tuvo que aguantar Nicolás Maduro permanentes preguntas de Boric, de Lula y de tantos otros. En Perú aparentemente el proceso está terminado, la cuestión del voto en el exterior sigue siendo decisiva. Ahora, irá a instaurar una cierta estabilidad política el gobierno de Keiko Fujimori. ¿Es posible la estabilidad política con las políticas económicas que emplea el gobierno de Fujimori, las que va a emplear y las que han venido empleando sucesivos gobiernos en el Perú, que ponen el énfasis en la estabilidad macroeconómica, pero que producen una catástrofe, una hecatombe en la microeconomía? Cuando vos estás hablando de un país en donde tenés 73% de población económicamente activa trabajando en la informalidad, sin derechos laborales de ningún tipo, sin la existencia de un sistema mínimo de hospital público, de salud pública, de educación pública, que obliga a la gente en Perú, aun cuando no tenga mucho dinero, tener que asistir a una clínica privada, descontrolada, que cobran lo que quieren y que esquilman a la población. Bueno, yo creo que en Perú todavía, digamos, hay un mar de fondo social que difícilmente una persona como Keiko Fujimori pueda llegar a estabilizar. Entonces, yo espero que pueda haber una irrupción muy fuerte de movimientos sociales, sobre todo en la parte rural del Perú, ¿no es cierto?, como ocurrió después de la deposición de Pedro Castillo. Me parece que va por ahí. Ella además es una persona que realmente no está preparada
para gobernar el Perú. Es cierto que hubo otros que tampoco lo estaban, pero ella además carga con el estigma de su nombre. Claro. El nombre de Fujimori está asociado a corrupción, a violencia, a muerte, a torturas, a un montón de cosas. ¿Podrá ella zafar de todo esto? No sé, pero lo que sí estamos viendo lamentablemente es una América Latina que empieza a colorearse con los colores nefastos de la derecha, y por eso, digamos, tan importante es el preservar Brasil, por lo menos dentro del arco de países progresistas, preservar a México, ¿no es cierto? Y de ser posible nosotros el año que viene en la Argentina, si es que logramos armar un amplio frente, un frente único antimileísta, poder sacarnos de encima a este personaje, y más que el personaje, al bloque en el poder que está detrás de él y que está realmente poniendo la bandera de remate en toda la Argentina, y que nos va a condenar, digamos, por varias generaciones a tener que hacer una enorme labor de reconstrucción, pero que, bueno, va a depender de si podemos llegar a tener esa alternativa unificada en contra. Si vamos separados así como están las cosas, podemos llegar a correr un riesgo tremendo de Milei ganando en primera vuelta. No, Ojo. 4 años más de Milei, Atilio, te imaginás lo que sería para este país, ¿no? Si en 3 años logró hacer todo lo que logró hacer, con los tipos que se declamaban que iban a ser críticos, con la mitad de los gobernadores que fueron elegidos por el peronismo prestándole los votos. Pienso en Yarlora, pienso en Jalil, pienso en Sáenz, pienso, bueno, en Jaldo, por supuesto, en Tucumán. Bueno, la verdad que el escenario en Argentina, bueno, esperemos que se gane Brasil, y va a abrir una pregunta sobre nuestro país. Atilio, no quiero dejar de pasar por lo que sucede en Venezuela. Escribiste algo, estuviste analizando la realidad. Hay mucho también de aprovechamiento informativo, de fake news, de chantaje y extorsión en los medios. Contame un poquito la información que manejás de lo que está sucediendo y la realidad allá en estos días. Mira, tremendo. Lo que ha pasado es una situación muy extraña. Digamos, los geólogos hablan de que no es raro, no es imposible que ocurran un doblete de terremotos, ¿verdad? Lo raro es que sean terremotos tan potentes. Estamos hablando de 7.2 y 7.5. Altísimo. Para que nos demos una idea, digamos, en el año 1967 hubo terremotos en Caracas, en Venezuela, ¿verdad? Un terremoto que fue considerado muy grande, produjo grandes destrozos. Fue un terremoto de grado 6. Grado 7.2 no es que es un puntito .2 más, son escalas logarítmicas, o sea que a medida que vas avanzando, la potencia desatada por esa despertar de la energía producto del choque de las placas tectónicas, ¿verdad? Hay 2 grandes placas, la del Caribe y la sudamericana. La placa del Caribe se está metiendo debajo de la placa sudamericana, y eso provoca de repente estas conmociones en los tiempos geológicos. ¿Qué quiere decir? Que el anterior, así tan grande, ocurrió en 1812. Para que nos demos una idea, los tiempos de la geología y de la naturaleza del planeta son diferentes a los nuestros. Este es un doble terremoto tremendo, ¿verdad? Cuyo número de víctimas no vamos a saberlo realmente hasta pasado un cierto tiempo. Lo que tenemos ahora son especulaciones. Se hablan de por lo menos varios miles de fallecidos, ¿verdad? Porque hay un gran número de desaparecidos. Pero esto, digamos, demuestra que este primer semestre en Venezuela fue un semestre realmente tremendo, porque comenzó con el secuestro del presidente Maduro. En realidad, y me corrijo, comenzó con el fracaso de la operación de cambio de régimen que se llevó a cabo el 3 de enero. Porque ahora, mirando las cosas en perspectiva, Jair, nos damos cuenta, por ejemplo, que para secuestrar a Osama Bin Laden en el año 2011, Estados Unidos ordenó
un comando de 20 personas con apoyo de 5 helicópteros y un portaaviones nada más. Acá hubo 150 aeronaves, acá hubo 15.000 efectivos, acá hubo un comando no de 20 sino de 200 personas. O sea, venían por algo mucho más grande. Y lo mucho más grande era que en medio del ataque a Venezuela y todo lo demás, emergiera irrumpiera una furia popular exigiendo el fin del régimen, así hablando con las terminologías gringas, ¿no es cierto? Que se cayera el régimen chavista. Y eso no ocurrió. Se llevaron entonces un premio menor, importante para nosotros, por supuesto, muy importante, pero eso fue lo que pasó. Ahora, digamos, fue una operación mucho más grande y, bueno, lo que quieren hacer es garantizar el control de ese país y eso en gran medida se ha logrado. Hoy en día, digamos, el gobierno venezolano, un gobierno que está muy sometido, ha perdido márgenes importantes de autodeterminación y de soberanía. Es penoso decirlo, es triste decirlo, me da mucha rabia decirlo, pero bueno, es un régimen político que está funcionando con una persona como la presidenta encargada que tiene una pistola en su cabeza. Sí, incluso acá lo hemos hablado mucho, ¿no? Atilio, digo, se habla, se debate, traición, no traición, Delcy Rodríguez, no Delcy Rodríguez. Yo siempre tomo el mismo ejemplo. No se ve hoy un sector grande del chavismo saliendo a decir Delcy Rodríguez traidora, no se ve una ruptura importante dentro del PSUV, dentro de los movimientos sociales que siempre estuvieron muy a la izquierda, ¿eh? Si alguien de acá ha conocido alguno de los movimientos de pobladores, de la corriente Bolívar y Zamora, si ha ido a Venezuela con los compañeros allá, saben que los compañeros de los colectivos no son tipo moderados en sus posiciones y creo que para analizar traición, no traición, o lo que sucedió y refrendando los términos que decís vos, hay que entender que pese a que secuestraron al presidente, la base social y la organización política sigue relativamente ordenada, ¿no? Así es, yo coincido con eso, creo que se habla muy a la ligera, hubo una traición, no hubo una traición, mirá, hubo una situación de hecho. Hubo una invasión militar, hubo una ocupación militar que se impuso brutalmente y hubo una amenaza que se hizo. Recordemos de que el propio Trump habló con Delcy Rodríguez, le dijo, tiene 15 minutos para aceptar nuestra propuesta, ¿no es cierto? Usted se hace cargo de mantener el orden y todo esto, si no, vamos y la matamos, como ya hemos matado a Maduro, así le dijo. ¿Te das cuenta? Entonces, evidentemente es una situación de subordinación al imperio, una situación, yo diría una condición semicolonial, una pérdida de autonomía, digamos, de soberanía nacional, sobre todo en el terreno económico, etcétera. En un país que además había sido previamente tremendamente debilitado, no nos olvidemos de eso, porque, ¿verdad?, 11 años de sanciones, entre comillas, que son técnicamente medidas coercitivas unilaterales, que debilitaron enormemente la capacidad del Estado bolivariano para enfrentar la situación. Pensemos lo siguiente, en el año 2012, ¿no es cierto?, las exportaciones de PDVSA, empresa del Estado, llegaron a los 93.000 millones de dólares, ¿verdad? Después que comenzaron las sanciones, que las comenzó el presidente progre de los Estados Unidos, Barack Obama, que fue una falacia absoluta, un hipócrita total, de 93.000 millones en los años del primer Trump, se incrementan las sanciones y se llega a asfixiar económicamente a Venezuela, pudiendo tan solo exportar 4.200 millones de dólares. Les pido por favor a quienes nos están escuchando que piensen en sus ingresos. Ganaban 93.000 pesos hace 2 años y ahora ganan 4.300. ¿Pueden mantener? No pueden ni comer, no pueden ni pagar el agua, Atilio. No pueden nada. Bueno, eso le pasó a Venezuela.
Eso le pasó a Venezuela. Entonces, ¿y por qué digo yo? Porque está toda la prensa canalla, toda esa cloaca mediática fétida que nos envenena con mentiras, fake news, hablando de que esto demuestra, los terremotos demuestran que Venezuela es un estado fallido. Digo, pero señora, por favor, explíqueme cómo hace un Estado que ve reducir su ingreso de 93.000 millones a 4.200 millones, ¿cómo hace para mantener el hospital público, la educación pública, los ingresos de los trabajadores, los derechos sociales garantizados por la Constitución, el financiamiento de las comunas? ¿Cómo hace? No te lo dicen los muy canallas. Ahora, fíjate que hoy en estos últimos días salieron noticias de que en países hiperdesarrollados de Europa, pienso Francia, Inglaterra fundamentalmente, han muerto más de 1.000 personas por la ola de calor. Y ninguno habla ahí de estados fallidos que no tuvieron capacidad de prevenir, ¿verdad? Porque vos podés prevenir una ola de calor, no podés prevenir un terremoto. Claro. ¿Cómo es que ellos, sabiendo que se venía una ola de calor, no tomaron las decisiones necesarias como para garantizar la salud de su población? Pero ahí no te hablan de estados fallidos. Por eso esa prensa mentirosa, mendaz, ese verdadero sicariato mediático que mata con sus mentiras, aprovecha ahora el caso para castigar al gobierno venezolano diciéndole han sido incapaces. No tenían los recursos para ello, ¿verdad? Todo esto además, hay que decirlo, las sanciones económicas han causado, según dos economistas de Estados Unidos, Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot, causaron un exceso de 40.000 muertes entre 2017 y 2018, los 2 primeros años de Trump, ¿verdad? Ellos hicieron el cálculo, ¿cuál era la tasa de mortalidad corriente en los años anteriores en Venezuela? ¿Qué pasó cuando las políticas primero de Obama y sobre todo de Trump intensifican las sanciones económicas? Bueno, se disparan los indicadores de salud y por lo tanto la gente muere antes, los niños tienen una tasa de mortalidad infantil mucho mayor. Ellos calcularon en ese paper que está publicado, lo pueden buscar en la web, 40.000 muertes en exceso producidos por las sanciones económicas. Tremendo. O sea, el imperialismo es criminal. A veces su mano criminal no se nota fácilmente, pero cuando uno empieza a escarbar aparecen estos datos que son conmovedores y son absolutamente indiscutibles. Atilio, impecable, un lujo como siempre, nos haces viajar por toda Latinoamérica, entender un poco más lo que sucede en un mundo tan complejo, en un mundo en conflicto. Te quiero invitar, si te animás, el martes que viene a que charlemos un poquito de las elecciones de fin de año en Estados Unidos, de las de medio término, que hay mucha gente acá interesada y que me parece que va a ser una parada importante para analizar también. Con todo gusto, no, quedan muchos temas pendientes también, digamos el fracaso, digamos, de los acuerdos de paz entre Estados Unidos, Israel e Irán, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque Israel continúa matando civiles en el Líbano y anexándose a territorios que no son propios. Hay muchos temas, y las elecciones de Estados Unidos es uno de los grandes temas, y las cosas pintan mal para Donald Trump en vísperas del 4 de julio, en donde se van a cumplir 250 años de la independencia de Estados Unidos. Te mando un abrazo gigante, Atilio, un gusto como siempre compartir con vos y nos vemos el martes que viene para seguir charlando de lo que pasa en el mundo. Un gustazo, Jair, que estés bien, adiós, bye bye. Pasaba por acá el señor Atilio Borón, el lujo de compartir con el doctor este programa otro día más en el planeta Tierra. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Manual práctico de oratoria, de Rafael Arrastía Mendoza, para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. Tronador,
Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Nicolás Márcico está en AM530. Verónica Camargo es la madre de Chera Páez. El femicidio de su hija es el que dio origen hace 11 años al Ni Una Menos. Política, cultural, religiosa, colores de pañuelo, no sé, todo lo que las diferencias que quieran poner. Esto nos atraviesa a cualquiera. Entonces tenemos que pensar en todo. Y los discursos así tan agresivos no ayudan ni conducen a nada bueno. En AM530, 20 años. Somos radio. Somos comunidad. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo, combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. ...19:35 en toda la República Argentina y nos metemos con la agenda urgente del día que tiene que ver con la decisión del gobierno de despedir a casi 100 trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, golpeando uno de los pilares del desarrollo nacional argentino. ATE decidió ocupar la CONEA y por supuesto que vimos cómo se fue atrincherado y refugiado por la gendarmería el presidente Martín Porro, así se llama. Para hablar de esta situación estamos en contacto con Rodolfo Aguiar, que es secretario general de ATE Nacional. ¿Qué hace, Rodolfo? Acá Yair Sibel te saluda en la Radio de las Madres. ¿Cómo le va? Un saludo para usted y también para toda la audiencia. Por favor, un gusto estar charlando contigo. Sé que estás ocupado, pero nos parecía importante tener tu voz. Contame en qué situación estamos en este momento en el marco de un conflicto tan sensible como el de CONEA. Bueno, una situación muy grave porque el gobierno no solo ha decidido vulnerar el derecho a la estabilidad en el empleo público, que es un derecho constitucional, artículo 14 bis de nuestra Carta Magna en la Comisión Nacional de Energía Atómica, sino que además la única respuesta que tiene para los justos reclamos que llevamos adelante desde ATE los trabajadores es la represión, un operativo con las fuerzas de seguridad absolutamente desproporcionado que reprimieron a todas las trabajadoras y trabajadores que de manera pacífica nos estamos manifestando no solo en la sede central de la CONEA en la capital federal, sino a partir de mañana temprano vamos a hacer lo propio en el Centro Atómico de San Carlos de Bariloche y en todas las dependencias de este organismo. Es un eufemismo
pensar que hay contratos a término que tienen una fecha de culminación. Estamos hablando de fraude laboral, es decir, es la propia ley la que sostiene que si un trabajador o una trabajadora realiza las mismas tareas que el de planta permanente, cumple una misma franja horaria y recibe instrucciones de un mismo superior jerárquico, cuando esos tres extremos se cumplen, la ley dice, estamos frente a un fraude, corrido el velo de ese fraude, lo que hay detrás es una relación de dependencia y si se trata del Estado, inmediatamente tiene que ser dotada de estabilidad. Hoy vencían 350 contratos de esta naturaleza, fraudulentos, en la Comisión Nacional de Energía Atómica y con el correr de las horas se fueron conociendo algunas comunicaciones que daban cuenta, hasta ahora 61 casos confirmados que se cortaban esa prestación de servicio. Por supuesto que desde el sindicato decimos no nos van a parar con represión. Este gobierno que todo quiere privatizar, pero al miedo lo estatiza, no va a frenar la pelea de nuestro sindicato que mañana a las 10 de la mañana en una asamblea vamos a resolver, profundizar. Rodolfo, la gran pregunta tiene que ver con por qué se ensaña tanto el gobierno con un área que uno pensaría que es estratégica como el desarrollo de energía atómica, un sector en el que nuestro país fue y puede ser vanguardia. Bueno, sin lugar a dudas, hay una intención deliberada de debilitar, disminuir a su mínima expresión la capacidad estratégica para el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, porque estamos hablando de trabajadores de más de 10 años de antigüedad que acumularon experiencia durante todos estos años, equipos de trabajo que están consolidados, no hablamos solo de administrativos, hablamos de técnicos, de profesionales, de científicos. Cuando nos dijeron que querían destruir el Estado, no era verdad. Lo que en realidad quieren es moldear un Estado distinto, que esté solo al servicio de los intereses de 4 o 5 grupos empresarios nacionales y las grandes multinacionales. Esto va en sintonía con las iniciativas que están avanzando en el Congreso. Hablemos del régimen de incentivo a las grandes inversiones, luego al de medianas inversiones, al superrigi, que no es otra cosa que garantizar exenciones impositivas, reducir el impuesto a la ganancia de las grandes empresas, garantizarles que pueden liquidar dividendos y llevarse las divisas de nuestro país de manera libre y además, para colmo, relegar nuestra soberanía, porque ante cualquier diferendo hay que litigar en un tribunal extranjero, es decir, un arbitraje internacional. Hay una arquitectura, un andamiaje jurídico que pretende por estas horas favorecer el saqueo. Dentro de ese contexto hay que enmarcar lo que está pasando con la CONEA, pero también con otros organismos en el Estado. Totalmente, incluso hoy contábamos de despidos en Gualeguaychú, de despidos en la UOM en Tenaris, en Techín, ¿no? En Valentina Alsina, además de la intervención del sindicato de la UOM. Te pregunto para cerrar y para no abusar de tu tiempo, si pudiste hablar con otros compañeros de otros sindicatos, si alguien de la política institucional se comunicó con ustedes y después de esto decías que mañana se movilizan, ¿cómo sigue la lucha? Bueno, en principio, por supuesto que se está recibiendo el respaldo, el apoyo, la solidaridad de un amplio arco de la política, también del sindicalismo, en nuestro caso que conformamos el FRESU, que es el Frente de Sindicatos Unidos. Hoy se reunieron más de 30 sindicatos. Hay esperanza, no nos vamos a victimizar, vamos a seguir dando la pelea. Este gobierno que nos declaró la guerra a los estatales, bueno, le decimos al gobierno que vamos a guerrear. Se acaba de ir Adorni, tal vez haya sido uno de los mayores verdugos para con los estatales. Nosotros nos acordamos muy bien cómo celebraba, cómo disfrutaba cada vez que anunciaba en una conferencia pública el despido de trabajadores o los recortes en el Estado. Si se fue huyendo como una rata, se fue acorralado. El que a hierro mata, a hierro muere. Y Adorni murió. Que no piense el gobierno que con la salida, con la renuncia de Adorni, va a lavar su cara. Este gobierno está muy sucio. A esta altura
después de 2 años y medio, con todas las graves irregularidades y los delitos que conocimos, es el gobierno más corrupto de la historia. Los españolos, los Esper, los Adornis, son una muestra clara de a qué vinieron, y vinieron para robarse todo lo que puedan robarse a lo largo de su mandato. Nos parece que ahora Santilli, y nosotros desde ATE le vamos a hacer la primera presentación oficial mañana al nuevo jefe de gabinete, para que nos brinde detalles sobre las incorporaciones que hizo Adorni, porque esa militancia rentada que trajo, ahora cuando se va Adorni se tiene que ir con él. Nuestros registros de ATE dan cuenta que incorporó 249 personas. Queremos saber si Santilli va a transparentar eso o va a sostener a esos empleados fantasmas que hoy están cobrando sueldos millonarios y no van a prestar tareas. Los que hablaban de ñoquis, resulta que finalmente aparecieron los ñoquis, y son los ñoquis de Adorni. Queremos saber si Santilli los va a echar o no. Rodolfo, te quiero agradecer mucho por esta comunicación. Desde ya mañana vamos a estar siguiendo desde cerca todas las acciones de lucha de ATE Nacional y de los sindicatos que se plieguen a las medidas, y por supuesto dejar acá el micrófono de la Radio de las Madres abierto para cualquier lucha de los trabajadores y cualquier información que quieran ustedes compartir. No, nosotros siempre los agradecidos con esta posibilidad de ser escuchados, independientemente que se piense como se piense. Muchas gracias, un saludo para todos. Hablábamos con Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, por la centena de despidos, casi un 20% de los laburantes de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El nombre del responsable, Martín Porro, que huyó como un cobarde. Todo un palo, ya lo ves. Veámoslo un poco con tus ojos. El futuro ya llegó. Yo voy en no tengo dónde ir, algo me late y no es mi corazón, como no se entiende.
tus ojos. El futuro ya llegó. 11 minutos para las 20 horas. Estás en la radio de las madres. Un poquito de ricota. Todo un palo, ya lo ves. Así es la realidad que nos toca atravesar. Mala noticia para los que queremos que Francia pierda, 3-0 gana la selección gala. 2 goles de Kylian Mbappé. Gran jugador, hay que reconocerlo. Jugadorazo, hábil declarante también. Acá después te dicen... No, pasa que los jugadores cuando tienen mucha plata están comprometidos con el capital, no pueden decir nada. Escuchalo en Mbappé, picante, compañero del campo nacional popular de la izquierda. Y otro de Bradley Barcola. En el minuto 53 falta, el suplementario ya estaría clasificando Francia, que deberá enfrentar al poderosísimo equipo guaraní nomás. Nos metemos con algunos de los mensajes que llegan un montón a la radio de las madres. A ver si llegamos con todos. Eduardo de Villa Bosch, que manda un abrazo muy grande, felicita por el programa. Ramiro de Congreso me señala un chiste desafortunado que dice: es difícil rectificarla, en general los periodistas no lo hacen. Pido disculpas, no fue el más atinado. Mario de Matadero, que dice: buenas tardes, Jair y equipo, acá escuchando, y solo paso a decir que lamento la partida del gran Daniel Melingo, y si pueden pasar un tema de él, te cumplimos, Mario. ¿Cómo se llamaba el tema que escuchamos, querido Silvio Soler, de Daniel Melingo? No lo recuerdo ahora, pero la hora pasada lo escuchamos aquí. Daniel de Coblan dice: hola Jair, buenas tardes. ¿Se sabe algo de los socorristas nuestros que estaban secuestrados en Libia? Sí, fueron liberados Pilar Jiménez y Lucas Aguilera, los periodistas de Nodal, ella psicóloga del veterinario. Tuvieron una entrevista interesante acá en el programa que está los sábados con Atilio Borón, Diálogo Internacional. Lo recomiendo porque, cuentan las vicisitudes que les tocó atravesar en los calabozos de Libia del Este. Una situación muy preocupante cuando llevaban ayuda humanitaria hacia Palestina, hacia la frontera sur de Rafah. Fernando de Quilmes, lo leo textual, Jair Walter, equipo y cumpas, grande el hermano Paraguay, al vocero pelotudo, díganle que los subsidios se pagan con nuestros impuestos. Le decimos. Augusto de Caballito dice: Jair Walter y equipo, la jura de Santilli como nuevo jefe de gabinete se engalanó entre comillas, ¿no? Con presencias que nos invitan a reflexionar y saber a quiénes tenemos que enfrentar, o sea, con quiénes contar para parir el frente programático necesario para terminar con este gobierno cipayo, entreguista y hambreador, sin abandonar la calle y las luchas sectoriales. Cristina Milagro y Devido libre. Viva el mate y el chipá calentito. Acá hay una grieta. Vos sabés que los hermanos paraguayos le dicen chipa, ¿no? Nuestros compatriotas formoseños le dicen chipa. Acá en el AMBA le decimos chipá. Es como acá te juzgan por porteño. ¿Cómo le vas a decir chipá, atrevido? Tiene razón, por supuesto. Siempre que hay una discusión entre un porteño y un otro, en general la razón la tiene el otro. Después debatimos si aplica en el caso de los cordobeses. Leo de La Matanza dice: los Rubin, una familia de medios, hasta un hermano de mi tocayo fue candidato de la izquierda ortodoxa en Paraguay. O sea, el mismo Leo, el candidato. Leo de La Matanza dice: Leo Rubin, con quien hablamos, fue candidato a vicepresidente con Efraín Alegre. Estuvo muy cerca de ganar las elecciones. De hecho, fue la mejor performance de la oposición desde Fernando Lugo a esta parte. Leo Rubin, con quien hablábamos, un periodista, hijo de una familia de los medios, un tipo de izquierda. Y Leo agrega que la manera del imperio de tener calmo al pueblo a través de un supuesto gobierno chavista, si ponían a la cochina de Machado, el pueblo hubiera reaccionado. Podrías entrevistar a Sergio Rodríguez Helfenstein sin que fuera funcionario de Chávez, dice Leo de La Matanza. Gracias, Leo, te mando un abrazo grande. Vivi de San Fernando dice: Jair, la CONEA hoy despidió trabajadores, fue sorpresivo. Lo acabamos de hablar con Rodi Aguiar de ATE Nacional, y sugiere que entrevistemos a un geólogo especializado en sismos. Tomamos el aporte para ver si mañana lo podemos meter. Me parece un tema desde ya interesante. Gustavo de Florida dice: Atilio, en el caso de Colombia no puede ser gobierno y denunciar fraude, impresentable. Yo creo que Petro arregló con Trump una salida pacífica en su visita a la Casa Blanca y ahora está vendiendo humo. Si no hay condiciones en el continente para dar la pelea,
evitó una invasión y secuestro presidencial. Es lo que opina Gustavo de Florida después de la entrevista, la charla con el querido Atilio. David dice, el saqueador de la CONEA se llama Porro y vive en Aedo, en la calle Fasola. No sé si está diciendo la verdad o me está tomando... no me haga leer cualquier cosa, viejo, ¿eh? Se llama Porro, seguro. Se llama Martín Porro, el nombre de los enemigos del pueblo, hay que recordarlos, así como el de Manuel Adorni, el de Ventira Angeletti. Pais es el apellido de la madre de Manuel Adorni, también mudada a un country y enriquecida. El hermano de Adorni, Francisco, también otro tipo que se hizo rico a costa del esfuerzo de nuestro pueblo. Así que bueno, importante recordar el nombre de estos delincuentes. Abel de la Ferrere dice, hola compa amigos, Maradona tenía descendencia afro y guaraní. La madre de San Martín, Rosa Guarú, también era guaraní. La madre de los primeros porteños eran guaraníes. Tenemos mucho vínculo paraguayístico. Aguante Atilio americano y se viene Francia-Paraguay. Es verdad, se viene Francia-Paraguay. Desde aquí nuestro más caluroso respaldo a la selección paraguaya del señor Gustavo Alfaro. Bueno, algunos mensajes más. Llega Walter González Río, que bueno, dice, manda un abrazo grande. Raúl de González Catán, que manda, no puedo abrir enlaces acá, viejo, así que hojaldre con mandar enlaces. Te quiero contar ya de salida que Javier Milei va a andar paseando por la embajada estadounidense, ¿eh? Nunca es tarde para visitarla. Sí, ahí anda. Lamebotas, le dicen algunos que lo tratan con cariño, ¿no? Hay otros que le dicen de otra forma. Y también te quiero contar que el día de mañana van a volver a movilizar los trabajadores y delegados de ATE Nacional en relación a los 100 despidos en la CONEA. Hablaba Rodolfo Aguiar, contaba que son despidos de técnicos, de profesionales, de administrativos, de gente que está laburando hace 10 años. Se vienen a llevar puesto el sistema nuclear argentino, porque es lo que hablaron en Estados Unidos, porque a Estados Unidos no le interesa que avance Atucha 3, que avancen los reactores, que Argentina tenga potencial de generación nuclear, porque es un desarrollo estratégico para nuestro país, ¿no? Se llevaron puesto el CAREM, se quieren llevar puesto la CONEA, por eso se lo dan en bandeja a tipos como Martín Porro, el encargado de vaciar, en este caso, el organismo encargado de la generación y la defensa de la energía atómica en nuestro país. Hoy en día es uno de los tres países del hemisferio sur con energía eléctrica por vía nuclear, un camino que inició Perón allá hace 70 años y que hoy en día nos infla el pecho de orgullo por la capacidad de formación de nuestros técnicos. Mañana, un aniversario más del paso a otro plano del general Juan Domingo Perón. Hay muchas frases de Juan Domingo Perón para recordar. Yo quizá me quedo con la que dice que se arrepintió de no haber fusilado a los generales que le dieron el golpe de Estado. Cada uno se queda con la que quiere, ¿eh? A mí me gusta ese Perón diciendo, vieja, me equivoqué, a estos había que pasarlos a valores, porque no se puede construir un país con los que bombardean tu propia Plaza de Mayo. ¿Estamos de salida? ¿Nos vamos con musiquita? Claro que sí. Nos vamos. Silvio Soler en la operación técnica, Diego Mayo a cargo de la producción de este programa.
El señor Seba Esquivel es quien nos pone al aire en YouTube. Ya la veo a Victoria Laura Nardone porque se viene Jugo de Limón con la eminencia periodística de este país, la señora Sandra Russo. Quédense en la AM530 y nosotros nos vemos mañana nuevamente a las 18 horas. Beso grande, adiós. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.